En la quietud de un día que parecía ajeno a las tensiones del mundo, resonó la voz de Jehová en los oídos de Samuel. Las palabras divinas, firmes y previsoras, cuestionaron el prolongado duelo del profeta por Saúl. ¿Hasta cuándo llorarás por aquel a quien he desechado como rey sobre Israel?, inquirió la voz celestial. Llena tu cuerno de aceite y ve a Belén, a la morada de Isaí. Entre los vástagos de su linaje he designado al próximo soberano. La incertidumbre envolvió el corazón de Samuel al escuchar la instrucción divina. Dudaba de su capacidad para cumplir tal designio, temiendo la ira de Saúl si descubría su misión. ¿Cómo puedo llevar a cabo este encargo?, cuestionó con prudencia, consciente del peligro que acechaba. La respuesta divina, un eco de sabiduría que abarcaba el conocimiento del futuro, le proporcionó las directrices necesarias. Toma una becerra de la vacada y anuncia tu llegada como un acto de sacrificio en honor a Jehová. Convoca a Isaí al ritual y allí se te revelará el camino. Serás el ungidor de aquel que mi voluntad señale como elegido. Las palabras del Altísimo impartieron claridad a la mente de Samuel, convirtiendo su desasosiego en un propósito definido y trascendental. Con un corazón lleno de fe y decisión, se dispuso a emprender el viaje que habría de alterar el curso de una nación. Siguiendo las directrices divinas, Samuel partió hacia Belén, cumpliendo con exactitud los designios de Jehová. A su llegada, la sombra de la inquietud se extendió sobre los ancianos de la ciudad, quienes salieron a su encuentro con temor palpable en sus rostros. ¿Es pacífica tu venida?, preguntaron, sus voces cargadas de aprensión ante la llegada del profeta. Con la serenidad de quien lleva un mensaje divino, Samuel respondió con calma: «Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Os pido que os santifiquéis y me acompañéis en este ritual sagrado». Así, tras impartir la santificación ritual a Isaí y a sus hijos, Samuel los convocó al lugar del sacrificio, llevando consigo la solemnidad y la certeza de estar cumpliendo con la voluntad del Altísimo. En un momento cargado de expectación, cuando los hijos de Isaí se presentaron ante Samuel, sus ojos se posaron en Eliab y con convicción proclamó: «De cierto, ante Jehová estás ungido». Mas la respuesta del Altísimo resonó con un eco de sabiduría que sacudió los cimientos de las apariencias humanas. No mires su parecer, ni te dejes deslumbrar por la grandeza de su estatura. Resonó la voz divina en la mente de Samuel: «Pues yo lo desecho». Jehová no se rige por los juicios de los hombres. El hombre se deja llevar por lo evidente ante sus ojos, mas el Altísimo escudriña el corazón. En ese instante, la sorpresa envolvió al profeta, pues su expectativa había sido guiada por las apariencias físicas, como en tiempos pasados con Saúl. Sin embargo, esta revelación trascendental le iluminó con una lección profunda y atemporal. La esencia del ser humano, su carácter y su espíritu son lo que verdaderamente importan a los ojos de lo divino, más allá de cualquier fachada terrenal. Una enseñanza que resuena hasta nuestros días, recordándonos la importancia de mirar más allá de las apariencias y valorar la verdadera naturaleza del corazón humano. Isaí, respondiendo a la dirección divina, llamó a su hijo Abinadab y lo presentó ante Samuel con la esperanza de que éste fuese el elegido. Sin embargo, el veredicto divino resonó de nuevo. «Tampoco a éste ha escogido Jehová», pronunció Samuel con una solemnidad que marcaba la importancia de la elección divina. Sin desfallecer, Isaí presentó a Sama, confiado en que el próximo rey estaba entre sus hijos. Pero una vez más, las palabras de Samuel resonaron con la misma firmeza: «Tampoco a éste ha elegido Jehová». Isaí, sin perder la fe, hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, uno tras otro, buscando en sus rostros algún signo de la elección divina. Sin embargo, la respuesta del profeta fue inequívoca: «Jehová no ha elegido a estos». En este momento crucial, la resonancia de «yo lo desecho» se hizo evidente. No era que estos hijos no fueran parte del pueblo de Dios, sino que para la tarea específica de liderar a Israel como rey, no eran los idóneos. La elección divina, guiada por criterios que trascienden las meras apariencias,
destacaba la necesidad de un líder con cualidades más profundas y alineadas con los designios de Jehová. En los designios del Altísimo se entretejen los hilos del propósito divino, una intricada red que conecta los destinos y las misiones más elevadas. Dios, en su infinita sabiduría, a menudo escoge a individuos aparentemente comunes, dotados con una simplicidad que enmascara la grandeza que aguarda en su potencial. Por un lado, hay tareas de magnitud celestial que requieren de seres que han sido moldeados y capacitados a lo largo del tiempo, aquellos que han caminado en la senda de la preparación, absorbiendo la sabiduría divina en cada experiencia y enseñanza. Sin embargo, en su divina prerrogativa, el Creador también alumbra el sendero para aquellos a quienes ha escogido, aun cuando su capacitación parezca limitada. En su benevolencia, Dios dota a estos individuos con un don especial, la capacidad de ser moldeados y transformados por su gracia. Son instrumentos en manos del Todopoderoso, seres que, a pesar de carecer de las habilidades convencionales, son imbuidos con la fuerza celestial necesaria para las labores más trascendentales. Así, la narrativa divina despliega un tapiz donde se entrelazan los caminos de los preparados y los designios de aquellos a quienes Dios capacita en el momento preciso. Ambos son piezas cruciales en el rompecabezas celestial, manifestando la compleja y asombrosa manera en que el Todopoderoso urde su obra maestra a través de la humanidad. Samuel, en su búsqueda del próximo ungido, había contemplado a los hijos de Isaí uno tras otro, todos a excepción de uno que había sido pasado por alto. En su indagación, se dirigió a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? La respuesta de Isaí resonó con una nota de aparente insignificancia. Queda aún el menor, aquel que cuida las ovejas, mencionado como un detalle casi olvidado en la presentación de sus hijos. La sorpresa se posó en los ojos de Samuel, quien, ajeno al potencial de este joven pastor, instó a Isaí a traerlo. Envía por él. No nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Pronunció con una determinación que marcaba la importancia que Samuel intuía, aunque aún desconocía, en el joven llamado David. Mientras David, de espíritu inquieto y anhelante de conocimiento, permanecía en su casa en Belén, las noticias de la llegada de Samuel resonaban en su mente. Había oído hablar de la visita del ilustre profeta a su padre, Isaí, y su corazón ansiaba estar presente en un momento tan trascendental. Sin embargo, sus responsabilidades domésticas lo mantenían lejos de la ceremonia y el misterio que se desplegaban en la casa de su padre. En medio de su rutina diaria, mientras el sol se filtraba a través de los verdosos árboles, David divisó a lo lejos la figura de uno de los siervos corriendo hacia él. El sobresalto inicial se reflejó en sus ojos, pero su inquietud se transformó en asombro al escuchar las palabras del mensajero jadeante: «El profeta Samuel te llama». La incredulidad se fundió con el asombro en el corazón de David, cuya presencia en su hogar había parecido completamente innecesaria e incluso intrascendente. Sin embargo, en un giro inesperado del destino, el joven se encontró siendo llamado por uno de los más venerados hombres de Dios, y esa convocatoria llenó su espíritu de una expectación y un desconcierto que jamás había experimentado. Mientras David se apresuraba hacia su hogar tras recibir la sorprendente convocatoria de Samuel, su mente bullía con un torbellino de pensamientos. El joven, envuelto en una mezcla de emoción y desconcierto, apenas tuvo tiempo de prepararse para tan trascendental encuentro. Sus ropajes, impregnados con el olor característico de las ovejas que había estado pastoreando, no eran el atuendo apropiado para una reunión de tal importancia. Las dudas y la anticipación se entrelazaban en su mente inquieta mientras caminaba apresuradamente por los senderos familiares hacia su casa. ¿Por qué razón lo llamaba Samuel? ¿Qué significado oculto podría tener esa convocatoria en medio de su aparente insignificancia cotidiana? A pesar de la agitación, un sentimiento de honor y asombro se alzaba dentro de él, un reconocimiento de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El trajín del día se reflejaba en sus vestiduras, marcadas por la laboriosa tarea de cuidar las ovejas, sin tiempo para el aseo o un cambio de vestimenta.
Aún así, su corazón latía con una mezcla de curiosidad y ansiedad mientras se aproximaba a su hogar, donde lo aguardaba un encuentro que de alguna manera presagiaba un cambio trascendental en su vida. El joven pastor, envuelto en una mezcla de nerviosismo y expectativa, no podía sino preguntarse qué significaba este llamado de un profeta tan venerado. Sus ropajes humildes y el aroma rústico de su labor en el campo, lejos de disminuir su fervor, aumentaban la urgencia por descubrir qué mensaje o propósito le aguardaba en aquel encuentro inesperado. David, con una mezcla de nerviosismo y emoción, finalmente llegó a su casa. Al entrar, su presencia entre sus hermanos y Samuel parecía casi discordante. Sus vestimentas, marcadas por el trabajo en el campo, contrastaban con la solemnidad del momento. A pesar de esto, una sensación de expectación y asombro se apoderó del lugar cuando sus ojos se encontraron con los del profeta. Samuel, al posar su mirada sobre David, quedó impresionado por su apariencia singular. El joven pastor era rubio, con ojos hermosos que reflejaban una profundidad apenas perceptible y un rostro de exquisita belleza, cualidades que resplandecían a pesar de su simple atuendo. La presencia de Dios se hizo evidente cuando una voz resonó en la mente de Samuel: «Levántate y úngelo, porque este es». La sorpresa y la certeza se mezclaron en el corazón de Samuel mientras seguía las indicaciones divinas. A pesar de la apariencia modesta de David, quedó claro para Samuel que la elección no se regía por lo evidente a los ojos humanos. Este encuentro, marcado por la singularidad de David, presagiaba un futuro excepcional que trascendería cualquier expectativa mundana. El ambiente en la casa de Isaí se impregnó de una solemnidad especial, mientras Samuel tomaba el cuerno del aceite. Los ojos del profeta se posaron en David, quien se erguía entre sus hermanos, aún sorprendido por la atención que había recibido. El cuerno ungido se alzó en manos de Samuel, y con gestos ceremoniales derramó el óleo sagrado sobre la cabeza del joven pastor. En medio de sus hermanos, David fue investido, marcado por la unción que representaba una conexión directa con lo divino. Fue en ese preciso instante, en el momento en que el óleo tocó su frente, que un cambio sutil pero palpable se apoderó del joven pastor. Una sensación de calma y fortaleza, proveniente de una fuente más allá de lo terrenal, se hizo presente en su ser. Un halo de gracia y propósito descendió sobre él, como si las manos del Altísimo le hubieran tocado directamente, marcando un destino que excedía las expectativas de todos los presentes. Desde aquel día en adelante, la vida de David tomaría un giro inesperado y trascendental. El Espíritu de Jehová vino sobre él, y aunque en ese momento la magnitud de esa presencia divina no era completamente comprensible para David ni para los testigos presentes, todos podían sentir la relevancia de aquel instante en el curso de la historia. Luego de la unción, Samuel, el portador de mensajes celestiales, se levantó con solemnidad y se retiró de aquel lugar, llevando consigo la certeza de que había sido testigo de un momento único y extraordinario en la vida de aquel joven pastor, quien a partir de ese día sería conocido como el ungido de Jehová.